Buenas noches. Es el 1 de noviembre de 2013 y les quiero dar la bienvenida a todos los que están participando con nosotros en esta videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Mi nombre es Matthew Ogden y voy a servirles como moderador en esta ocasión. Está conmigo Dennis Mason en el estudio y la manera en que vamos a proseguir esta vez es en base a una serie de preguntas a las que responderá el señor LaRouche. Esta noche vamos a iniciar la discusión con una pregunta que nos ha llegado de una fuente basada en Washington. Es una pregunta breve y se las voy a leer. Dice, señor LaRouche, revelaciones recientes de que la Agencia de Seguridad Nacional juntó información e interceptó llamadas telefónicas de dirigentes internacionales le ha causado una gran vergüenza a la Casa Blanca y al presidente. Hay exigencias por parte de líderes mundiales que son amigos de Estados Unidos y algunos aliados europeos para firmar un tratado que prohíba esta colección de este tipo. ¿Apoya usted estos tratados y cuáles serían sus recomendaciones a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la colección amistosa de datos? Estamos hablando aquí con la intención de genocidio en contra de mucha gente en Estados Unidos y en países en el exterior. Es un problema muy grave, porque tenemos en el Partido Demócrata en particular, el Partido Republicano no es bueno que digamos, pero el Partido Demócrata es peor en el sentido de que están respaldando plenamente una política que es el equivalente de genocidio. No se le llama genocidio, pero el hecho es que sí lo es. Ahora, mucha gente está recibiendo eliminación de las listas de todo tipo de beneficios en estos momentos. Y estos recortes quieren decir matarlos por hambruna o casi matarlos por hambruna. Este es un plan británico con la intención de reducir la población de la humanidad de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones. Y Obama es un agente de esta política. Se puede ver claramente que representa los intereses de la reina de Inglaterra y ella es la persona que en realidad es la principal promotora internacional de este genocidio. Este es un genocidio que ella propone de una reducción de la población humana de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones. Y ese es el plan que se está adoptando a nivel internacional. Eso es lo que está en juego aquí. Así que lo que ya está pasando en Estados Unidos ya es que se está atacando a la gente con exactamente la misma política de Adolfo Hitler, pero peor. Y eso es lo que está en juego aquí. Así que la cosa obvia es que nosotros nos oponemos a esto y haremos todo lo posible por sabotear, prevenir que se adopte esta política de genocidio que la reina de Inglaterra patrocina de manera oficial. Pero muchos otros también respaldan esta política. El problema es que miembros del Partido Demócrata, porque son unos necios, lo están respaldando de manera implícita, no lo dicen, pero es su política, y es una política en efecto de genocidio, porque son cómplices. Entonces el problema aquí no es que ellos pretenden o quieren cometer el genocidio, no lo quieren, o por lo menos creo que no. Sí hay algunos republicanos que sí favorecen el genocidio, pero lo que pasa aquí es que hay gente que son simplemente estúpidos, insisten en actuar de manera estúpida. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien en el club, quieren quedar con los privilegios del club, y por lo tanto están dispuestos a arreglárselas para quedar bien con la gente y respaldar una política que de hecho es una política de genocidio, como la política del presidente de Estados Unidos, Obama. Esa es su política. Es igual o peor que la de Adolfo Hitler, lo que él activó inicialmente en Alemania. Estas cosas ocurren. Por ejemplo, pasa también con parte de la familia Bush. Prescott Bush, por ejemplo, fue la primera persona que introdujo el genocidio a nivel internacional. Y la familia Bush tiene una tradición desde Prescott Bush
para abajo que van en esa dirección. Ahora, a veces es difícil entender a estos Bush. Los más jóvenes son bastante estúpidos, pero el punto aquí es que la intención de la política o las políticas que respaldan contienen el proceso de genocidio y, por lo tanto, es urgente que eliminemos la capacidad del Congreso mismo que continúe con esto. Por ejemplo, este asunto con Snowden. Esto es un aspecto muy activo a manera de advertir en contra del genocidio. No se está planteando así, pero de hecho funciona de esa manera. Y lo que pasó con la canciller de Alemania, pues le pasó lo mismo con Merkel. Entonces estamos viviendo ahora bajo una dictadura. La dictadura, los controladores están dentro de Estados Unidos y en Europa que están comprometidos para con el genocidio. Las políticas del presidente de Estados Unidos es una política de genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos. Y por lo tanto, obviamente, este tema se tiene que abordar directamente. Tenemos que quitar a estos tipos del poder porque representan estas políticas, ya sea de manera explícita o de manera implícita. Bueno, quiero darle seguimiento a eso con una pregunta sobre el asunto del genocidio. Esta semana, la Rushpack sacó una declaración llamada Glass-Steagall o genocidio general. Y esto se está distribuyendo, como pueden ver aquí en este folleto en la página electrónica. Y este comienza diciendo: la totalidad del sistema financiero transatlántico está en quiebra sin remedio. Y la única solución a esta crisis es la reinstitución inmediata de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. A menos que el Congreso apruebe la Glass-Steagall en los próximos días y semanas, con una mayoría a prueba de voto, para romper el poder de Wall Street y restaurar un sistema de banca comercial libre de los millones de billones de dólares en derivados financieros y otras deudas de casino, el pueblo estadounidense enfrentará pronto la muerte en masa, mucho peor que los horrores genocidas que se le han impuesto a Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre y España. Tenemos que poner en bancarrota Wall Street antes de que nos ponga a nosotros en quiebra. Ahora, ya estamos viendo el impacto asesino de la política del plan de atención médica de Obama, o Obamacare. Nosotros publicamos un dossier que presenta documentación del genocidio que ya se está llevando a cabo como resultado de la política de Obamacare. El Dr. Mark Shelley ha advertido, este es un eco directo de la política T4 de Hitler en sus primeras expresiones, y el Dr. Leo Alexander, en el periodo del Tribunal de Nuremberg, identificó como el camino hacia el genocidio. Eso lo dijo en los tribunales de Nuremberg. Ahora, hoy, un aspecto fundamental del programa de cupones para alimentos, del que dependen 48 millones de la población de Estados Unidos, que es una séptima parte de la población de Estados Unidos, una parte importante de este programa de cupones para alimentos vence hoy, y eso quiere decir que 5.000 millones en beneficios se van a eliminar. Eso se corresponde a 16 comidas por mes que una familia de 3 personas ya no va a poder comer. O estamos hablando de 2.000 millones de comidas en los próximos 12 meses que van a perder los estadounidenses. Aún antes de hoy, muchos padres de familia que reciben estos cupones para alimentos a veces se saltan comidas para asegurar que sus hijos puedan comer. Entonces, ya existe hambre muy ampliamente difundida entre el pueblo de Estados Unidos, y estos recortes solamente van a escalar ese efecto. Esto va a matar a la gente y está golpeando de manera más fuerte a los jóvenes. Ahora, esta declaración, Glass-Steagall o genocidio, termina diciendo claramente que el mensaje para Obama es que si usted es de edad avanzada, enfermo o incapacitado, es como si estuvieras muerto.
Y el mensaje ese viene del presidente Obama y de los republicanos en el Congreso. Dicen que van a cortar Seguro Social, Medicare y Medicaid. Y esto es una política de muerte que se está dictando directamente de Wall Street y de Obama. Así que a lo que voy es que sin Wall Street, sin que Glass-Steagall cierre la política de Wall Street, el pueblo de Estados Unidos va a sufrir muerte generalizada. Me gustaría que usted aborde esta cuestión del papel de Glass-Steagall para derrotar esta política de genocidio. Realmente es una cosa muy elemental y es una cuestión de principio de la Constitución que se está violando aquí. Esto simplemente es genocidio. Pero ¿cuál es la causa de este problema? La reina de Inglaterra ha planteado una política que ella dice que tenemos que reducir la población mundial de 7.000 millones de personas a 1.000 millones de personas. Esa es la política actual de la reina de Inglaterra y de gente que comparte sus puntos de vista. Es así de simple. Así que, a no ser que derroquemos esos elementos de gobierno que están comprometidos para con la política de la reina, va a ocurrir ese genocidio y va a ser un genocidio mucho peor que el perpetrado bajo Hitler. Por lo tanto, toda persona que no se oponga a este genocidio es culpable, tanto como lo eran los nazis culpables del genocidio de la gente. Y la gente debe saber eso, se deben acordar de eso. Si usted está respaldando la política de la reina, y esta política que acabas de mencionar es eso, si tú respaldas eso, eres tan culpable como Adolfo Hitler o peor. Ese es el hecho simple sobre este asunto. Entonces, la cuestión es si el pueblo de Estados Unidos puede defenderse o no en contra del genocidio, que es un genocidio peor que el de Adolfo Hitler. Usted dijo en una discusión anoche que el juicio político de este presidente Barack Obama tendría el mayor impacto posible para que Estados Unidos siga existiendo. El apoyo a esta idea de juicio político definitivamente sigue creciendo entre el pueblo de Estados Unidos. Parece que semana a semana eso ocurre. Esta misma semana, a principios de la semana, estuvimos en una manifestación en Washington de más de 2.000 mineros del carbón de todo Estados Unidos que viajaron a Washington, a la capital, y tuvieron una manifestación muy visible enfrente del Capitolio. Y estaban protestando por la política de Obama en contra del sector del carbón, pero para sorpresa nuestra, casi cada una de las personas en esa manifestación estaba portando un cartel que decía: salvemos a Estados Unidos, hagamos un juicio político en contra de Obama. Lástima que no traje uno porque yo tengo uno que me dieron ahí. También estaban con consignas que decían que el calentamiento global es un fraude y el dióxido de carbono no contamina. Ahora es interesante, fue el senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, que era el único miembro del Congreso de todos los que estuvieron ahí para hablar con esa manifestación, que reconoció ya públicamente que la mayoría de los mineros que habían ido a esa manifestación llevaban pancartas que pedían el juicio político en contra de Obama. Y él les aseguró en sus palabras que lo que ellos decían se estaba escuchando clarito en la Casa Blanca, al otro lado de la avenida de Pensilvania. Ahora, también esta semana es interesante que el diputado Steve Stockman publicó un boletín de prensa, es diputado de Texas. Él anunció que él estaba distribuyendo copias de un nuevo libro que se llama Las ofensas que merecen juicio político, ¿por qué tenemos que
quitar a Barack Obama de su cargo. Él había regalado una copia de ese libro a cada miembro del Congreso de Estados Unidos y dijo: espero que este libro ayude a convencer a mis colegas a poner a Obama como persona responsable por hacer caso omiso de la ley, desde Benghazi a Rápido y Furioso, acuerdos sobre energía verde, el caso de Obamacare. Hay que parar al gobierno ilegítimo de Obama. Yo estoy pidiendo al Congreso que se establezcan comités selectos especiales del Congreso sobre estos escándalos. Hemos visto cómo el gobierno de Obama ataca y calumnia a los críticos. El Congreso debería investigar estas calumnias y luego entregar el asunto a los fiscales para que procedan con los cargos pertinentes. Ahora, a la luz de su llamado, el llamado suyo para que Obama vaya a juicio político, comente, por favor. Bueno, no hay tanto que añadir a eso, porque eso plantea el punto esencial como tal. No podría hablar mucho al respecto, pero creo que podemos pasar a eso dentro de un momento. Bien, yo tengo una pregunta sobre el peligro de guerra. Usted ha mantenido un enfoque muy consistente de que podría haber una explosión de una guerra termonuclear que aumenta cada día que Obama sigue en el cargo. Ahora, esta semana hubo un incidente en la plaza de Tiananmen en China, donde un vehículo se estrelló y estalló y mató a 2 personas, y se dice que el presidente chino Xi Jinping y 6 funcionarios de alto nivel estaban en la plaza Tiananmen en el momento. Ahora, oficialmente están diciendo que esto es un acontecimiento terrorista, se está implicando a los uigures, y es fácil ver la conexión de los saudíes con este movimiento de los uigures. También tenemos el caso de los terroristas chechenos que están amenazando a las Olimpiadas, y también ahí también vemos el respaldo de Arabia Saudita. Y esto viene junto con una campaña últimamente por parte del príncipe Bandar de Arabia Saudita, que atacó al presidente Putin porque no quería respaldar la guerra en Siria, pero Putin rechazó lo dicho por Bandar. También han habido bombas en el Patna, India, que mató a 6 personas, y las autoridades están señalando que uno de los dirigentes de los Mujahideen de la India son probablemente los responsables, y resulta que ellos también están conectados con Arabia Saudita. Además de estas acciones terroristas en los 3 países que usted ha señalado como el centro de la perspectiva del desarrollo transpacífico, también se informa que Siria fue bombardeada de nuevo, y la prensa de Israel señala que fueron muy probablemente los propios israelíes que atacaron a Siria. No lo admiten oficialmente, pero han dicho que ellos actuarían de pensar que los sirios están transfiriendo armas a Hezbollah. Hay más, pero esto da una idea clara de que existe todavía un peligro latente de guerra. ¿Puede abordar esto, por favor? La manera de entender esto es que el 2 de enero 2001 yo hablé con mi entonces amigo Bill Clinton, y su esposa estaba alarmada, pero él no. Y yo dije que tendríamos que esperar en ese año un ataque terrorista en contra de Estados Unidos. Ella estaba alarmada, ¿cómo sabe esto? Y dije, bueno, yo entiendo estas cosas, sé cómo funciona. Y yo creo que esa es la manera de abordar esto. Ahora, ¿qué pasó entonces? Lo que pasó es que en el otoño de ese mismo año tuvimos el ataque en contra de Manhattan y otros puntos con el 11 de septiembre, un ataque terrorista en contra del pueblo de Estados Unidos. El ataque terrorista
De hecho, fue algo organizado y dirigido por la monarquía británica y por el reino saudí. Es más, la persona que ahora encabeza la inteligencia de Arabia Saudita y tiene cargos parecidos, era un factor directo como embajador de Estados Unidos en organizar eso. Era el representante de Arabia Saudita aquí en Estados Unidos. Y este tipo, el príncipe Bandar, en realidad realizó los preparativos de la operación para el ataque en el caso del 11 de septiembre. Ahora, esto va más allá, porque este ataque en realidad fue orquestado por la monarquía británica, por la compañía BAE, que vende armas, y por la monarquía saudita también. Entonces, ¿qué más se quiere? ¿Qué más hay que saber? Lo que tenemos es la familia Bush. Acuérdense de lo que pasó ahí en ese caso. Cerraron todos los aeropuertos, los aviones, todos no podían despegar. Pero, con una sola excepción, que pudieron salir desde Texas principalmente, un grupo de saudíes que eran los invitados especiales de la familia Bush en Texas, y se les permitió salir de Estados Unidos cuando nadie más pudo volar en esos días después del 11 de septiembre. ¿Y quién era el presidente en ese entonces? George W. Bush Jr. Yo no digo que ese George Bush Jr. es el genio que organizó el 11 de septiembre, pero los agentes sauditas sí lo eran. Fueron agentes de Arabia Saudita que hicieron eso. Pero esto ocurrió bajo el gobierno de Bush en ese entonces, y luego se aprobó la primera ley para suprimir toda la información pertinente en el informe que se hizo que tenía que ver con la responsabilidad de los sauditas respecto al 11 de septiembre. Ahora, esto es lo que tenemos bajo consideración. Ahora, ¿qué pasó después? La familia Bush, que tiene un prontuario absolutamente perverso, porque hay que ver el caso de Prescott Bush. Él colocó a Hitler en el poder. Él personalmente lo hizo. Y la familia Bush ha tenido una tradición relacionada a eso desde hace tiempo. Así que cuando vemos esto en el mundo hoy, vemos una relación anglo-saudita y también de los holandeses también. Y esa operación particular es lo que es la operación hoy día, el problema de hoy, la continuación de eso. Así que hay que ver estas cosas no simplemente como individuos que son culpables o grupos culpables. Hay que ver varios tipos de culpabilidad. ¿Quién perpetró y realizó el acto terrorista, el genocidio? ¿Quién sabía que iba a ocurrir? ¿Quién fue cómplice de ellos? Como el caso de los saudíes. Y como la monarquía británica, porque fue la monarquía británica que formó parte de esta operación. Ahora, ¿quiénes son los responsables del 11 de septiembre? La familia Bush. El presidente en ese entonces bajo Bush, y ¿qué tal el actual presidente de Estados Unidos, que también es culpable, que también es cómplice con el mismo terrorismo y está cometiendo genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos? ¿Qué más hay que escuchar? Entonces el punto es si tenemos las agallas para forzar a nuestro gobierno a hacer lo que le corresponde, defender a Estados Unidos y a su gente, y sacar a este actual presidente, holgazán, sacarlo de la presidencia y salvar al pueblo de los Estados Unidos. Hay una situación donde el Partido Demócrata es cómplice de este proceso. ¿Por qué? Bueno, tienen su propia idea de por lo que deberían votar, cuál es lo conveniente para que los reelijan o lo que sea la excusa. Pero esta gente de manera sistemática están rechazando cualquier responsabilidad para defender al pueblo de Estados Unidos en contra de estos horrores, y su complicidad. El Congreso tiene complicidad con esta intención de genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos. Ellos han aprobado legislación que exige eso.
Y hay que despertarnos. You could become extinct tomorrow. Usted podrían And aniquilar, somebody's got to stop this. resultar extinto And we don't mañana have mismo. many Y alguien lo people tiene in que the parar. government Y in the no United tenemos States mucha who have gente the guts en el gobierno que tiene las or the agallas brains o el recognize cerebro this problem. para reconocer este to address problema y para abordarlo. We need people of Necesitamos courage gente de valor who will not put up with que this no kind of evil, tolerarán will not condone it. esta maldad y que no lo condonarán en cuanto a la práctica de la maldad. Los ciudadanos que toleran esto, teniendo conocimiento de lo que son estas políticas que resultan con ese efecto, tienen que rendir cuentas por el hecho de que no cumplieron con su responsabilidad. Bueno, hablando de personas con valor, es claro que Edward Snowden claramente está dándole una buena espantada al gobierno de Obama, tanto porque ellos no entienden realmente qué información tiene al respecto sobre ellos, y también porque hay más Ed Snowden jóvenes que están ahí, existen en la comunidad de inteligencia. Como usted sabe, hubo una marcha en contra de la Agencia de Seguridad Nacional el fin de semana pasado ayer, en Washington, y fueron miles de personas, y Snowden envió un mensaje personal. Una mujer de nombre Jesselyn Radek leyó el mensaje, ella participó y ella representa una agrupación que se llama whistleblower.org, o es una organización que se llama el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental. Y la entrevistaron ayer en el noticiero de ABC, y ella dijo que el gobierno de Obama y sus intentos de intimidar a otros miembros de la comunidad de inteligencia, torcerles el brazo para que no hablen y digan como lo hizo Snowden, esto les está saliendo el tiro por la culata, porque los intentos por parte del gobierno para callar a la gente, los empleados en la comunidad de inteligencia, han fracasado, y en realidad están teniendo el efecto contrario. Están causando que más gente dé el pitazo y que lo hagan públicamente. Dijo, la valentía es algo contagioso, y su organización ha visto que más y más personas han venido para donde ellos después de que Snowden hizo las primeras revelaciones, y dijo que ella tiene confianza de que van a haber más Edward Snowden y muchas más revelaciones, además de lo que Snowden ya ha producido hasta la fecha. También se está informando ahora que después de todo este asunto del caso de Angela Merkel, el gobierno de Alemania está nombrando un fiscal especial para investigar las violaciones por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de la soberanía de Alemania. Y hay representantes de la justicia de Alemania que han viajado a Moscú para reunirse con Snowden. Y mientras tanto, Obama ha encubierto, niega todo, y luego cada vez que niega algo, pues hasta horas más tarde se revela que eso fue una mentira con las nuevas revelaciones que se publican en los medios. Entonces la pregunta aquí es, tengo un par de preguntas, pero quizás nos puede hablar sobre este proceso de los ataques en contra de Obama y la manera en que podría caer como resultado de esto. No es que el problema divierte, pero es irónico, pero también da gusto que sea irónico de la manera en que esto está funcionando. Por ejemplo, este grupo que Snowden representa, con un grupo de jóvenes que han recibido cierto condicionamiento debido al tipo de juegos que jugaban, se les contrató como mano de obra barata. En lugar de tener al conjunto de personas normales, entrenaron a algunas personas que tienen en el conocimiento de varias técnicas, y después hacen operaciones de inteligencia de ciertos tipos. Y Snowden era uno de esas personas. Y la ironía es
tenemos un gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense tiene, a pesar del gobierno de Bush, habían aspectos de gente en los servicios de inteligencia que eran patriotas y que eran honestos. Tal vez no era lo que iban a hacer, pero estaban haciendo un trabajo. Y el trabajo comprendía algo que los llevó en muchas ocasiones a una investigación patriótica. Y estaban enojados por lo que hacían los servicios de inteligencia bajo George Bush y la tradición de Obama. Debemos reconocer que el gobierno de Bush y de Obama ambos son perversos. George H.W. Bush, cuando era presidente, era un tonto y por lo tanto lo echaron del gobierno al no ganar la reelección, pero el tonto de H.W. George era una persona, era enemigo de cualquier cosa decente, pero no era un individuo muy inteligente, ni tampoco lo era el George W. Bush, el hijo, un individuo destruido por las drogas y estaba bajo la dirección de Dick Cheney y la gente como él. Entonces lo que sucede es que hay varias generaciones o una generación y media y hay una persona que ha estado en el servicio militar o en los servicios de inteligencia como Snowden, y en el proceso lo que ellos ven y lo que viven los llena de rabia y por lo tanto no lo odian, lo desprecian, no quieren ser parte de eso. Les gustaba jugar juegos, por eso se metieron a eso, les gustaban jugar todo tipo de juegos, pero lo hacían muy bien. Y Snowden es un buen ejemplo. El gobierno de Bush y después el que le siguió, el gobierno de Obama, se dieron cuenta lo que una persona muy inteligente puede hacer. Si se le da un trabajo de inteligencia, se vuelven más inteligentes que los jefes, y eso es lo que ha sucedido. También hay en el proceso hoy día otro tipo de cosas de ese tipo que lo acompañan. Las generaciones pasadas, por 4 años, que es el periodo de un presidente, y ahora vamos hacia al segundo periodo presidencial de Obama, los siguientes 4 años, y ya va a terminar su segundo periodo. Ese es el periodo de historia, y es en ese periodo que Snowden abre la boca, y es una de la gente entre un grupo considerable que se dan cuenta que su deber como patriotas a los Estados Unidos, a los intereses estadounidenses, requiere que presenten lo necesario para tumbar, si es posible, a este criminal, y es como debemos ver estas cosas. Porque lo que sabemos de Snowden desde este momento, eso es típico. Obama es alguien a quien se le debe sacar de su puesto. Sus políticas son perversas, son profundamente perversas. Snowden es verdaderamente un patriota con respecto a Estados Unidos, y a pesar de la cobardía de muchos de los congresistas y de otras personas, hay gente que piensa que es importante jugar un papel personal en la historia para salvar y defender nuestra república. Y otros intereses que son intereses humanos. Y debemos tener la esperanza de que hay un número de nosotros que vamos a ser exitosos en destruir a ese proceso perverso que está destruyendo a nuestra república. Tú tuviste una oportunidad de hablar directamente con uno de esos patriotas este fin de semana pasada, el excongresista Cornelio Gallagher del estado de Nueva Jersey. Y pienso que Cornelio Gallagher estuvo en medio de pelear
lo que precedió a lo que ahora ha denunciado Snowden con el espionaje intenso de los estadounidenses que la Agencia de Seguridad ha llevado a cabo. Y esto empezó con lo que J. Edgar Hoover hizo durante el periodo de Kennedy, de Martin Luther King y de Bobby Kennedy. Y ese espionaje de los ciudadanos estadounidenses y de incluso los miembros del Congreso es algo que el señor Gallagher enfrentó directamente y sufrió las consecuencias de tener el valor de enfrentarse como un individuo y retar a estos. Y con este mismo respeto que el pueblo estadounidense le debe a Cornelio Gallagher, él tiene el mismo respeto por lo que tú has hecho. Quiero leer un pequejo segmento de lo que el congresista Gallagher dijo el fin de semana pasada cuando habló directamente contigo. Él dijo, Estados Unidos le debe una gran deuda de gratitud a usted. Yo pienso, Lynn, aunque estemos o no estemos de acuerdo completamente de todo lo que decimos, tú has sido una estadista con mucho valor que siempre ha estado en el frente de lo que Estados Unidos necesita en el momento en que muy poquita gente ponía atención a lo que verdaderamente pasaba a nuestro gobierno. Usted ha sido una fuente de esperanza a nuestra gente, a nuestro país y alrededor del mundo, mientras que el gobierno sigue felizmente en su camino imperial, cuando ha enfrentado la esencia de la libertad y de la privacidad. De una manera indirecta, yo pienso que esta generación de jóvenes que Edward Snowden, de la que viene Snowden, ha ganado una inspiración en lo que tú has hecho, Lynn, y lo que ha hecho el señor Gallagher y un pequeño número de patriotas de esa misma generación. Y yo quisiera darte la oportunidad de decir unas palabras. Yo pienso que una parte que se exagera cuando habla de mi valor, porque el valor no es verdaderamente el medio a través del cual yo funciono. El problema aquí es que la mayoría de los seres humanos, los buenos ciudadanos con buenas intenciones, no entienden el punto crucial que me motiva y que motiva a mucha gente. Y yo pienso que Cornelio estará de acuerdo si le preguntas directamente. Él dirá, sí, es verdad. Porque mi motivo de actuar no es el ser un héroe como tal. Mi motivación no es ganar algo en sí mismo. Mi motivación es el saber que yo voy a morir. Y que la cuestión es qué es lo que habré contribuido a la humanidad. Lo que esto significa es esto. La mayoría de la gente piensa de que el tener valor, mucha gente tiene lo que se le llama el valor. No saben lo que están haciendo porque algunas veces son los héroes en la guerra y algunas veces reconocen que han hecho un acto heroico, pero no entenderían qué es lo que los motivó. La diferencia se encuentra en la diferencia entre el ser humano y el animal. El ser humano, si se desarrolla completamente como un ser humano, su motivación se encuentra en el hecho de que cree que vive por el propósito de contribuir a la humanidad, el conocimiento que nunca obtendrá de la memoria o de la deducción. Es el conocimiento del futuro. Es directo conocimiento del futuro. Cualquier cosa que yo he hecho es porque yo soy una de esas personas que tuve el don de poder entender lo que significa el que la identidad esté localizada en el futuro. Todos vamos a morir, todos los seres humanos y los animales van a morir. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Es el ver algo en el futuro
que nuestro otro ser humano no ve. Y la característica de eso es que los grandes descubrimientos son de principio físico, como el descubrimiento de Max Planck o de Albert Einstein. Son descubrimientos, y todo descubrimiento de principio físico proviene de saber el futuro, no el saber simplemente el presente. Hay muy poca gente en Estados Unidos o en diferentes lugares que de hecho han descubierto que son verdaderamente científicos creativos, en el sentido en el que yo he hecho ese descubrimiento. Es una reflexión de este principio. No simplemente practico este principio, pero yo también lo entiendo, y mi motivación está basada en este principio. Y no me hacen tonto fácilmente, porque yo no me preocupa lo que yo obtengo ahora. A mí me preocupa lo que voy a contribuir al futuro con respecto a las ideas de principio, las nociones de principio que todavía se tienen que descubrir, y ser uno de los descubridores. Pero la diferencia entre el ser humano y el animal, desafortunadamente muy poca gente verdaderamente entiende esa diferencia. La diferencia es el conocer el futuro antes de que suceda. Y cualquier ser humano tiene la habilidad potencial de tener ese tipo de conocimiento. Desafortunadamente, el número de gente o la proporción de gente que tiene esas cualificaciones es pequeño. Pero les digo que cualquier gran descubridor de un principio físico o algún descubrimiento similar siempre han basado ese descubrimiento en saber el futuro antes de que suceda. Eso es las cosas que le llamamos el descubrimiento de principios, descubrimientos físicos y descubrimientos similares. Y el problema es de que nuestro sistema educativo nunca ha promovido esto. De hecho, nuestra habilidad de pensar claramente hoy día es mucho menos de una o dos generaciones hoy día. El número de personas que de hecho tienen la habilidad de prever el futuro ha disminuido, pero cada gran científico que ha hecho un gran descubrimiento de principio como tal, siempre ha descubierto ese principio en el futuro, no en su presente. Uno va al borde del descubrimiento, no ha llegado a ese descubrimiento todavía, está a punto de alcanzar ese descubrimiento, y hay una transición en el momento donde no sabía cuál era la respuesta, pero sentía que le llegaba, y el momento siguiente lo consiguió. Es así de simple, y lo que sucede es que la gente que entiende el futuro como yo lo hace, como es un caso, algunas otras personas que tal vez tengan mejor calificación que yo, pero cuando uno empieza con ese procedimiento, sabe que lo que uno es algo que pertenece al futuro. El valor se encuentra en el hecho de que sabemos que lo que uno hace va a cambiar el futuro. Y desafortunadamente hay muy poca gente que ha adquirido ese tipo de experiencia y talento. Y porque, por ejemplo, veamos cuál es el sistema educativo. ¿Qué hay de malo con ese sistema educativo? ¿Qué hay de malo en cada universidad en la que yo he participado o fui? Siempre eran incompetentes con respecto a esto, porque lo que se les entrenó a hacer era aprender, tener un principio predeterminado que era parte del programa educativo, de la matemática o cualquier tema, y el estudiante debía de obedecer estos diseños, y como resultado se le estupidifica al estudiante normal, al estudiante universitario también, debido a que creen que deben responder a lo que ellos piensan que es verdad, y la verdad es algo que se encuentra enterrada en el final del libro, memorizándose las respuestas al final del libro. Y yo siempre me enojé con esa basura, porque eso no es honesto. Aquí están aprendiendo algo, se les está enseñando en la universidad, están aprendiendo algo, y no es original. No lo descubrieron.
lo copiaron o miraron con cuidado para asegurarse que habían copiado lo que estaba en la parte final del libro. Por lo tanto, nuestro sistema educativo, incluso en las mejores condiciones, en las condiciones de posguerra, por ejemplo, la estupidez era el aprender demasiado del libro, en lugar de tener la pauta de resolver un problema hecho con el propio descubrimiento de uno. Y por eso la gente se volvía inválida, no podía tomar decisiones porque dependían lo que podían acordarse del salón de clase o cualquier cosa que les hubieran enseñado. Y eso es la gente que puede hacer lo que yo he podido hacer en parte. Siempre se basan no en tratar de copiar el pasado, pero de descubrir el futuro. Sin esa habilidad de descubrir el futuro, no hay esa confianza interna en sí mismo para hacer un descubrimiento real. Van al final del libro, del programa, y ven la respuesta que está allí y tratan de copiarla rápidamente. Y eso es lo que hace a la gente estúpida. No porque son estúpidas, sino porque no han enfrentado el reto del conocimiento. Y ese tipo de conocimiento es la diferencia entre el descubrimiento de principio y tratar de copiarlos y memorizarlos. Coming up at the end of this month, al final de este mes, November 22nd, el 22 de noviembre, vamos a conmemorar el 50 aniversario del asesinato de John F. Kennedy. Y yo leí un discurso que John F. Kennedy dio menos de un mes antes de su asesinato, el 26 de octubre de 1963, que fue hace 50 años este sábado, y él dio este discurso en la Universidad de Amherst, en Massachusetts, y la ocasión fue la inauguración de la biblioteca en honor a Robert Frost, y Kennedy lo usó como una oportunidad muy bella de hablar del papel del poeta en la sociedad, de una manera que me recordó de el poeta Percy Shelley y de los no reconocidos legisladores de la humanidad. Y él dijo que el artista es quien a menudo debe navegar en contra de la corriente de su tiempo, y algunas veces es solitario y tiene un papel no popular en un momento, pero su instinto para la realidad debe servir el salvar a la sociedad de su propia arrogancia, estrechez y corrupción, porque el arte establece la verdad básica humana que debe servir como la clave de nuestro juicio. Eso es lo que dijo. Si algunas veces nuestros principales artistas han sido los mayores críticos de nuestra sociedad, es porque su sensitividad y su preocupación para obtener la justicia que debe motivar a cualquier verdadero artista los hace que reconozcan que nuestra nación no llega a su principal potencial. Yo veo muy poco de más importancia del futuro de nuestro país y nuestra civilización que el reconocimiento del lugar del artista y el llevar a cabo su visión de la verdad. El artista mejor da un servicio a su nación, y la nación que desprecia la misión del arte invita a el no tener nada a lo que va a mirar con orgullo, y no tiene nada a lo que va a tener esperanza. Y eso lo dijo Kennedy. Es verdaderamente lo mismo de lo que acabo de hablar, porque la gente no entiende la importancia de la poesía clásica, de la música clásica, del drama clásico, etcétera. No lo entienden.
para ellos es todo algo bonito o algo así, pero no entienden el descubrimiento de los principios universales físicos y el descubrimiento de un poema clásico, que son lo mismo. Por lo tanto, la música clásica es lo mismo. El idiota en la música, el idiota que hace música no la entiende, la trata de entender, pero no entiende nada y hace un desastre, como en el caso de algunos de los que no son buenos compositores. Eso es lo mismo. Lo que se le llama la identidad humana, que a diferencia del animal, se basa en la poesía clásica, en el drama clásica y el descubrir los principios universales y cosas así. La gente subestima la importancia de la composición artística y la poesía clásica. Y por ejemplo, Shakespeare, el misterio de eso, que es una de mis favoritas obras, es Enrique V. En este caso en particular, presenta este principio, la expresión de la verdadera creatividad. Así que la mayoría de la gente hace cosas bonitas, tratan de hacer cosas inteligentes, pero no entienden lo que es la creatividad. Los seres humanos, la especie humana es única entre todos los animales, porque en la mente humana y su desarrollo hay la habilidad de anticipar el futuro y de disfrutar y ser enriquecido a través de revivir el futuro, y parten de revivir el futuro a la siguiente fase del futuro. La poesía clásica y la música clásica, la verdadera música clásica, no la basura. Por ejemplo, voy a mencionar más a fondo. Por ejemplo, en el sistema escolar presentan lo que es un entretenimiento y lo presentan como si fuera algo emocionante. Pero no es un juego con un juguete, no es una fantasía, es lo más esencial. Si uno puede educar a un estudiante para que sea creativo en la poesía y en el drama, probablemente podemos hacer de él un gran artista científico, como Albert Einstein. Era un muy buen músico y se inspiró cuando trabajaba en la música, en su composición musical. El problema es de que debido a nuestra cultura contemporánea, que es una cultura estúpida, que tiene orgullo de que la gente sea estúpida y que aprenda a imitar, y como resultado de eso es que salen del proceso educativo y nunca son capaces de hacer un descubrimiento. Un verdadero descubrimiento. Solo la mente humana puede hacer eso. Y aquellos que abusan de su mente humana pierden la habilidad de hacer eso. Y el problema en la sociedad es de que hay una pequeña número de personas, especialmente en Estados Unidos, de la población estadounidense. La población estadounidense es mucho menos inteligente. Hay una ausencia de inteligencia, la inteligencia está ausente, y para nosotros es nuestra responsabilidad hacer un reto a otras personas de resolver el problema de los misterios del futuro, de entender el futuro, y hasta que podamos tener una experiencia del futuro, no somos competentes. Y el gran problema es en que nuestra cultura hemos destruido la composición artística clásica. Por ejemplo, vean la basura que la gente le llaman entretenimiento, la literatura, el drama, es pura basura desde el punto de vista de la mente humana. Hay muy poco de la mente humana en ellos, es como payasos que se imitan unos a otros. La última pregunta por hoy es con respecto al futuro.
En la perspectiva transpacífica, el movimiento de la RUSH va a llevar a cabo una conferencia en California esta semana en la perspectiva del desarrollo del Transpacífico, y quiero darte la oportunidad de que abordes esta pregunta. En la región del Transpacífico es donde el desarrollo económico está empezando a florecer. Hay una iniciativa China sobre una nueva ruta de seda, le llaman la ruta de seda de hierro, y hay unos acuerdos entre Rusia, China e India, y lo mencionamos la semana pasada. También hay mucha actividad con respecto al desarrollo de energía nuclear, y le podemos llamar de que los recursos nucleares es de la mente humana, porque no se basa en algo fijo que uno encuentra en el terreno, sino es el conocimiento de cómo hacerlo. Podemos usar el átomo. Podemos llamarle a esta actividad una proliferación nuclear en el mejor sentido del término. Por ejemplo, la primera planta de fisión en Turquía lo va a construir Rusia, y va a ser de 4.800 megavatios, y la próxima semana Japón y Turquía han firmado acuerdos para otra planta de 4.800 megavatios, y después de este acuerdo las dos naciones firmaron una declaración conjunta para el establecimiento de una alianza estratégica entre la República Turca y Japón. Es una colaboración en energía nuclear, en ciencia y tecnología. También Jordania ha nombrado a Rusia como su candidato preferido para que construyan la primera planta nuclear de esa nación, y también Egipto tiene sus planes. Los Emiratos Árabes Unidos quieren crear 5.600 megavatios de poder, y también este impulso de la fisión nuclear ha llegado a Estados Unidos. El secretario de Energía de Estados Unidos fue a China para reunirse con los funcionarios allá, y dijo que la colaboración nuclear jugó un papel importante en nuestra visita, y justamente, y hablaron en una colaboración entre Westinghouse y la industria nuclear china, y firmaron un memorándum entre la Corporación Nuclear de China y Westinghouse para crear un reactor modular pequeño, y también acuérdense de un reactor modular flotante de Rusia, el académico Lomonosov, y les da una idea de que por primera vez en los 89 años de energía en el Congreso Mundial se incluyó la discusión de energía de fusión, que este Congreso va a llevarse a cabo en Corea del Sur. Hay mucha actividad y debe haber más, y está impulsada por la región Transpacífico, y a víspera de la conferencia que vamos a tener en California, que se va a llamar El Poder del Desarrollo en el Pacífico, quisiera darte una oportunidad que comentaras sobre esta. En este momento en California tenemos algunas personas allá en esta conferencia, y están enfrentando este asunto que es específico, no es algo similar. Es un asunto muy específico que yo me empapé en esto cuando era parte de la formación original de la Fundación de Energía de Fusión. La razón de crear esa institución es que varios científicos principales, incluso aquellos que estuvieron envueltos en la investigación durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros decidimos impulsar la fusión termonuclear. La fusión termonuclear en ese momento fue inmediatamente suprimida, y las universidades se han opuesto. Hay excepciones, pero en general por las escuelas de enseñanza y la industria, los científicos, todo este tipo de cosas. Y nosotros tomamos al toro por los cuernos recientemente, y estuvimos hablando de la perspectiva para Estados Unidos y otras partes del mundo. Reconocimos que sin la fusión termonuclear, sin que se desarrolle en su totalidad, no podemos posiblemente tener la esperanza de que el planeta en su totalidad salga de la catástrofe que nos viene encima. Por lo tanto, tuvimos un grupo de reuniones para hablar de esto, y activamos
una perspectiva de impulsar la fusión termonuclear como una política global. Adoptamos la región, digamos, del río Mississippi a través de Estados Unidos hacia el Océano Pacífico, hasta Alaska, etcétera, y adentrarnos a partes de Asia. Porque esta política, que probablemente podría lograrse, el desarrollo de esto, probablemente dentro de 5 o 7 años, podemos de hecho tener la fusión termonuclear operando junto con la fusión termonuclear, pero sin esto, la posibilidad de salvar al planeta, la población de este planeta del desastre, no se resolvería, porque Estados Unidos es una tierra de desperdicio, no hay competencia, no hay ni en las universidades gente en Estados Unidos que como científicos pueden repetir. Hay gente alrededor del mundo que colectivamente, si se pueden realmente, probablemente dentro de 5 o 7 años, bajo el programa correcto, pueden resolver el problema de cómo instalar e implementar esta fusión termonuclear. Esa es la principal esperanza para la gente en Estados Unidos y en el mundo en su totalidad. Y también es un descubrimiento esencial para enfrentar los problemas de nuestro sistema solar, y no me refiero a todo el sistema solar, pero concentrándonos en la área de nuestra Tierra y Marte, que hay todos estos asteroides volando ahí, y eso es lo que debemos resolver. No es algo que hay gente que hay creativos, deben ser creativos, de otra manera fracasarían, pero empezamos este programa y decimos, tomemos una política de que Estados Unidos está acabado en términos de su capacidad de mantenerse a sí misma, está acabada. Lo vimos de lo que mencionamos anteriormente con respecto al suministro de alimentos. Lo que ha sucedido es que la política hoy día no podríamos abastecer de alimentos a la gente para evitar ese resultado. Entonces hay que tener medidas drásticas para que esto funcione. Por lo tanto, necesitamos el principio de genio. ¿Qué es lo que tenemos? La mayoría de la gente que se les llaman científicos tienen miedo porque se les hace que tengan miedo a través de la incompetencia, porque hay un sistema, hay una política, unas políticas económicas a través de Europa, a través de todo la mayoría de Estados Unidos, que es un tiradero. No se practica la ciencia. Así que lo que debemos hacer, debemos tener un programa económico de revivir Estados Unidos, pero también es que Estados Unidos no tiene esperanza en este momento. Por lo tanto, debemos concentrarnos en la región del Transpacífico, porque esta región tiene cualidades de productividad en China y en otras partes que ya no existen en Estados Unidos. Por lo tanto, debemos tener una política global que toma esta área, desde el área del río Mississippi, que va hacia el oeste y cruza el Pacífico y por el estrecho de Bering hacia la mitad de Asia. Y esas áreas, esas zonas se pueden salvar. Así que la habilidad de salvar al planeta, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a Europa, depende en un programa en que pone que puede tomar esta capacidad científica en toda esta región, en la región desde el río Mississippi hacia el oeste, cruzando el Pacífico y adentrándose hacia la mitad de Asia. Y ahí hay la habilidad suficiente que se puede nutrir, especialmente con el desarrollo de la fusión termonuclear, podemos restablecer a este planeta. Y debemos empezar a hacerlo muy rápidamente. Well, thank you very much. Muchas gracias. Esta es la conclusión de nuestra videoconferencia. Gracias, Dennis, por acompañarme. Gracias, Lynn. Y gracias a todos ustedes por participar. Buenas noches.